Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al canal de Papalopoulos. En este caso les traigo un artículo del portal argentino Infobae donde cubren el éxito que está haciendo esta nueva versión de Superman, con la cual también se inicia el nuevo universo cinematográfico de DC. Como siempre, la dinámica es ir leyendo el artículo, comentando y al final hacer como una suerte de conclusión. Empezamos. La recuperación de la taquilla en Estados Unidos experimentó un impulso tras el estreno de Superman, la nueva película dirigida por James Gunn y producida por DC Studios en asociación con Warner Bros. Acá hay que aclarar algo muy interesante que quizás ya lo hemos nombrado en otros videos, pero como el público se renueva, nunca está de más explicarlo. Antes de este nuevo periodo que inicia justamente ahora, las películas eran producidas directamente por Warner, como es el caso de Barbie o de Minecraft. Sí, eran propiedades basadas en los personajes de DC y sí, compartían una suerte de universo interconectado, con algunos castings cruzados, algunas referencias y continuidades y demás, pero eran una película más de Warner. Cuando hacen ese corte y contratan a Peter Safran y a James Gunn como co-CEOs, una de las condiciones que ponen ellos es seguir el modelo de negocio que también le había funcionado a Marvel, y es tratar a DC como una rama aparte. Obviamente es una rama de Warner, como Marvel es una rama de Disney, pero hay un montón de decisiones que ellos las pueden tomar con autonomía, y lo que sí, después tienen que dar explicaciones a los inversionistas, a los ejecutivos y demás, obvio que sí. Pero por lo menos la caja chica y ciertos temas los toman ellos y después ellos se hacen cargo si es un éxito o es un fracaso. Bueno, retomando. La película recaudó 56 millones de dólares en su primer día, incluyendo 22,5 millones de dólares de preestrenos. Sí, acá por ejemplo, en mi caso particular, yo la vi el día miércoles 9 de julio, aunque oficialmente la película se estrenaba el 10. Por lo tanto, hubo preestrenos. Y las proyecciones para el fin de semana inaugural se ubican entre 115 y 120 millones de dólares, según cifras informadas por Deadline, que iba bastante acorde a lo que eran las proyecciones. O sea que la película está yendo por una vía de lo esperado. O sea, está resultando la película. No es un flop como le viene pasando, por ejemplo, a Marvel últimamente con Capitán América, con los Thunderbolts. Esta película está teniendo el impacto esperado. El debut de Superman ocurre en medio de un entorno de desaceleración relativa para las cintas de superhéroes, y su resultado se interpreta como una señal de fuerte interés del público en las franquicias tradicionales del género. Fácil, esto lo repetimos 1000 veces en el canal, pero otra vez. Siempre hay alguien nuevo. No hay desinterés en el género, lo que hay es películas de mierda. Básicamente, en el caso de Marvel, te tuvo 10 años al vilo yendo 2-3 veces al cine como eventos anuales, digamos, que convocaban. Los tipos se volvieron locos de poder, cual Nerón, y incendiaron todo. Ahora, ellos pretendían que vos pagues la entrada del cine, que sale lo mismo si vas a ver Avengers Endgame o si vas a ver Ant-Man 3, para ver a personajuchos de cuarta categoría como los Thunderbolts o como Sam Wilson. Y no es así. Podés cada tanto sacar una película de algún personajucho, pero sostenido sobre los pilares de las propiedades intelectuales de primera línea. Eso está desde ya. Pones un Spider-Man, un Deadpool o un Cuatro Fantásticos seguramente y te va a ir bárbaro. El tema es que, bueno, hay que tener cierto manejo de cómo es el público. Cuando vos te desconectás y vos ya pensás que tenés la mano del Rey Midas y que todo lo que tocas es oro, terminás como Marvel. Y eso me parece que James Gunn lo tiene clarísimo. Por eso arrancaron con una de las propiedades más intelectuales, una de las propiedades intelectuales más populares de DC, al mismo tiempo que también le están dando un descansito a Batman. O sea, la movida que hicieron con esta película me parece, por lo menos a mi forma de verlo, bastante inteligente. La producción, con un presupuesto que rondó los 225 millones de dólares, excluyendo promoción, marcó el segundo mejor desempeño inicial para una película dirigida por James Gunn en Estados Unidos, únicamente superada por Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que sumó 146,5 millones de dólares en su estreno. A ver, vamos a repasar qué películas estrenó James Gunn de superhéroes, que son las más recientes. Hizo 3 de Guardianes de la Galaxia y El Escuadrón Suicida. Con respecto a los Guardianes de la Galaxia, la 1, aunque fue una película que le fue bien, digamos, el número finales, eran personajes con cero tracción. No los conocía nadie.
En la 2 ya tuvo el efecto rebote de la 1. Y en la 3, aunque le fue bien en taquilla porque esa película tuvo piernas, la realidad es que, como dijimos antes, estuvo plantada en mitad de mucha basura de Marvel. Entonces hay gente que ya estaba desconectada de Marvel, pero como la primera gente que iba al cine decía, che, mirá que esta sí está buena, después la iban a ver. Y con respecto al Escuadrón Suicida, que hasta ahora era la única que hizo para DC, una realidad que no se puede negar es que se estrenó en mitad de la pandemia, donde había un montón de restricciones para los cines. O sea, ¿cómo te va a ir bien en una taquilla cuando podía haber, no sé, 10 personas por función? Más la gente que encima que ni en pedo se mandaba a un cine en pandemia. En mi caso, por ejemplo. Entonces, obviamente esa película la sacamos de la ecuación. El análisis de asistencia evidencia que el 49% de los espectadores compró su boleto el mismo día del estreno. Cifra comparable a las de otras franquicias de alto perfil, e indicativa de la expectativa generada. Las funciones PLF IMAX representaron el 42% de la recaudación total, con salas como el Teatro Chino Man reportando aforo casi completo según Deadline. Bueno, una cosa que, por ejemplo, comentamos en Comic Sans, que es un podcast en el que participo semanalmente, es que había muchas escenas, sobre todo las que estaban volando, Superman, o donde se lo ve así de cara, que fueron algunas escenas también que de las que se rieron mucho cuando salió el tráiler, que están pensadas totalmente para IMAX. La recepción positiva del público se cristalizó en una calificación de A- por CinemaScore y un 74% de recomendación, mientras que en Rotten Tomatoes la puntuación de audiencia se elevó al 94%. O sea, a la gente le encantó esta propuesta. ¿Cuánto recaudó Superman en su primer fin de semana? Superman alcanzó entre 115 y 120 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas de Estados Unidos. Cifra que recoge tanto el monto acumulado durante el viernes como lo recaudado en los preestrenos del jueves. Estos datos, proporcionados por Deadline, la posicionan como uno de los estrenos más exitosos del verano, superando las expectativas iniciales del sector que preveían recaudaciones en el rango de los 100 a los 130 millones de dólares. Bárbaro. El resultado de la taquilla se sitúa además por encima de otros lanzamientos recientes de la franquicia y de la industria, como Barbie y The Batman, los dos de Warner, cuyas cifras de preestreno también fueron superadas por la nueva entrega de DC Studios. El informe indica que la estrategia de estrenos anticipados, sumada a la alta venta de entradas el mismo día, fortaleció el desempeño de Superman durante el fin de semana inaugural. ¿Qué recepción tuvo Superman entre el público y la crítica? Bueno, el film dirigido por James Gunn logró una calificación de A- en CinemaScore y un 74% de los asistentes declaró que la recomendaría a otras personas según datos recopilados por Deadline. Sí, de hecho, de las personas que yo conozco, les gustó a todos. Algunos más, algunos menos, pero a todos les gustó. En la plataforma Rotten Tomatoes, la película alcanzó una puntuación del 82% por parte de la crítica, que suelen ser unos alcahuetes y unos quejosos, y un 94% de valoración positiva del público, lo que la posiciona como la entrega de Superman mejor recibida en esa plataforma hasta la fecha. Sí, de hecho igual en un gráfico que había visto, venía segundo de Superman The Movie, la de Richard Donner y Christopher Reeves. Y después venían todas las demás. La diversidad demográfica quedó reflejada en la composición del público que, según cifras de Post-Tank y Comscore citadas por Deadline, se repartió entre el 26% de latinos e hispanos, 19% afroamericanos, 9% asiáticos estadounidenses y 41% caucásicos. El 66% de la audiencia tenía menos de 35 años y la proporción de género fue de 68% hombres a 32% mujeres. Bueno, acá hay algo interesante. Es una película que habla de la inmigración. O sea, con todo el clima político que hay en Estados Unidos, la verdad que un superhéroe que sea un inmigrante ilegal te está diciendo mucho. Aparte, la película hace mucho foco en eso. O sea, busca... A ver, James Gunn no está inventando nada en este sentido. Es algo que está en los cómics desde el número 1. Desde el Action Comic número 1. Pero justo cae en un momento donde hay un clima de época muy particular y mucha gente se va a poder conectar con Superman, cosa que no venía pasando hace mucho tiempo. De hecho, hubo un montón de años de la gente medio le hacía como asquito a Superman, que decía, no, es un tipo todopoderoso, no me represento, yo prefiero a Batman, que es un tipo común, o a Spider-Man, que es un tipo común y pobre encima. Pero ahora con todo el tema este de Trump contra los inmigrantes, creo que hay mucha gente que va a verse reflejada en la realidad de Superman, y eso está buenísimo y muestra también un poco la cintura que tuvo James Gunn de elegir arrancar con este personaje. O sea, te muestra que el tipo es un capo. Con respecto a la distribución entre hombres y mujeres, es lógico, porque obviamente somos los hombres quienes preferimos el género de superhéroes. De hecho,
Ahí fue donde la cagó feo Marvel hace unos años porque pensaba que había un mercado potencial, ya que según estadísticas, o sea, acá no es algo de machismo lo que voy a decir, sino estudios de marketing, las mujeres son quienes más gastan dinero en productos, en merchandising, etc. Entonces, si lograban trasladar la marca de superhéroes del género masculino al género femenino, manteniendo la mayor cantidad posible de hombres, ellos iban a abrir todo un mercado y se iban a forrar de guita, pero en cambio tuvimos series como She-Hulk, que se supone que era para mujeres, pero que no lo vio una sola mujer, que todos los que lo vieron fueron hombres y que a ninguno le gustó. Entre los motivos principales para asistir, el 49% señaló el atractivo de una película entretenida, el 43% la preferencia por el género de superhéroes y un 40% la preferencia a una franquicia reconocida. ¿Qué impacto tuvo el estreno de Superman en la industria del cine durante julio del 2025? O sea, ahora. El estreno de Superman se dio en un contexto de alta competencia en la cartelera veraniega. Según Deadline, el liderazgo de la película en la taquilla fue acompañado por otros títulos como Jurassic World Rebirth, cuya recaudación en la segunda semana llegó a los 37 millones de dólares, le fue bien, y Fórmula 1 que obtuvo 10,7 millones. Otras producciones en exhibición incluyeron Cómo entrenar a tu dragón con 5,7 millones y Helio que sumó 3,1 millones en su cuarto fin de semana. Siendo sincero, ninguna de las otras películas me interesó, así que no voy a comentar nada. Expertos consultados por Deadline descartaron que la controversia política en torno al personaje y los comentarios del director hayan impactado negativamente en la afluencia del público. De acuerdo con la firma Intelligence, el 60% de la recaudación por preventa se generó en condados azules, el 34% en condados rojos y el 44% de los ingresos provienen de grandes ciudades, porcentajes que se consideran normales para las cintas familiares PG-13 en Estados Unidos. Quiere decir que que la política no condicionó la película y, como dije antes, si bien sí refleja una realidad actual, son características del personaje que están desde siempre, o sea, simplemente por ahí podríamos aludir un timing. Pero la realidad es que Superman siempre fue un inmigrante ilegal, desde Action Comics número 1 de 1938, así que no me jodan. ¿Cuál fue la estrategia de marketing y promoción para Superman? La campaña de marketing de la película priorizó el impacto de las redes sociales y la exhibición de trailers en cines y medios digitales. Según Deadline, Post-Tank determinó que el 20% de la decisión de compra se vio influida por campañas en plataformas sociales, que es la que vemos todos en el baño mientras scrolleamos el celular, básicamente. O sea, se te logra meter en momentos de ocio que, por ejemplo, una publicidad o un artículo en un diario mismo no. El 15% por trailers en los cines y el 13% por trailers digitales. Intelligence estima que la proyección del trailer de Superman en sales alcanzó el 95,7 millones de espectadores, favorecidas por su vinculación con el estreno de Minecraft, que también es de Warner. En la firma de análisis RedMix reportó que el alcance total de las campañas digitales se aproxima a los 954 millones de visualizaciones. Miren lo que es ese número, una locura. Superando métricas recientes de lanzamiento de superhéroes como The Batman y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y la estrategia digital permitió mantener el nivel de interés pese a las dudas iniciales respecto al primer avance divulgado en diciembre. Sí, sobre ese tráiler lo que hicieron es control de daños, básicamente. Tomaron las críticas, no se encerraron e intentaron irlo ajustando más o menos a como iban, que era la recepción del público, lo cual está bien, porque es para el público la película. ¿Cómo se compara el rendimiento de Superman frente a otras películas recientes de DC y Marvel? Bueno, esta está interesante. El desempeño de Superman equiparó el arranque de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y superó títulos recientes en el mismo género. Bueno, tampoco está tan difícil, ¿no? Le está yendo bastante mal a todo. En comparación, The Batman logró en su estreno 56,6 millones de dólares en su primer día y acabó con 134 millones en su primer fin de semana. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 inició con 48,1 millones y alcanzó 118,4 millones en 3 días, detalla Deadline. Obviamente no podés comparar porque los Guardianes, a pesar de que gracias a Gunn se han vuelto personajes muy populares, jamás van a tener la condición de icónicos que tiene Superman. El récord histórico de la preventa para una película de Superman la ostenta Batman contra Superman con 27,7 millones de dólares, mientras que en recaudación total en las primeras proyecciones la actual película de Gunn supera a Man of Steel, 9 millones en el 2013 y a The Batman 21,6 millones en el 2022. ¿Cuál será el futuro de la franquicia de DC tras el estreno de Superman? Bueno, y acá ya va a decir algo que seguramente sabemos, pero para hacer el artículo está bien. La cinta marca el inicio de la fase 1 del nuevo universo DC, denominado Dioses y Monstruos. Frase que se nombra en el prólogo de la película. ¡Ojo, en colaboración con el productor Peter Safran, que es el otro CEO. De acuerdo al seguimiento de Deadline, el éxito en taquilla y la reacción favorable de la audiencia y la crítica refuerzan los planes de Warner Bros. Para la expansión de nuevas historias bajo la dirección creativa de James Gunn.
La performance de la película y su impacto en taquilla posicionan a Superman como el estreno clave de julio del 2025 y dan un marco favorable para los siguientes lanzamientos de la franquicia de DC Studios, de acuerdo a los análisis publicados por Dell. Bueno, completísimo el artículo, la verdad que ahora tenemos un paneo re completo. Yo la verdad que auguro un buen futuro para DC. A ver, les voy a dejar mi opinión breve para que no se haga ya muy largo el video. Me parece que Gunn la tiene re clara. El tipo se usa a sí mismo como caballito de batalla. O sea, el tipo sabe que si él escribe o dirige la película o la serie, como en el caso de Creature Commandos o de la temporada 2 de Peacemaker, le va a ir bien. Para mí, el verdadero desafío de Gunn va a empezar a partir de la siguiente película y la siguiente serie, después de estas que ya hablamos, que son Superchica y Lanterns. En el caso de Superchica también, vamos a ver cuál es la capacidad objetiva de él para agarrar un guión de alguien más y aprobarlo. Para él, agarrar un guión de otra persona con otro estilo diferente, con otra forma de contar, otra forma de presentar personajes, demás, y el tipo ver si eso funciona o no, o tener una capacidad también de devolución, que yo creo que va a ir bien, o sea, el tipo sabe. Pero una cosa es escribir bien, dirigir bien, y otra es ser un buen jefe. Que hasta ahora no pasó porque básicamente él estuvo siendo su propio jefe nada más. No tuvo que supervisar a terceros. Y lo mismo pasa con Lantern, que es la que más dudas me despierta, ya que está involucrado Tom King, quien, hasta donde yo tengo recuerdo, por lo menos no tiene mucha experiencia con televisión, y que como escritor de cómics, muchos la verdad que no lo creemos demasiado. Pero también ahí entra la capacidad de Gunn, que de repente, bueno, una crítica común que hago todo el tiempo cada vez que nombro a King es que me tiene los huevos al plato con su estrés postraumático de ex agente de la CIA. En una serie de Lantern, eso puede andar. Quizás Gunn ahí, el tipo lo vio y dijo, bueno, King para Lantern funciona, pero no voy a meter a King, por ejemplo, a hacer una serie de Plastic Man o de Booster Gold. Así que bueno, para mí esa es la verdadera prueba de fuego. Ver qué tal le va a Gunn haciendo deseo y no tanto de director y de guionista. Pero bueno, les dejo a ustedes las consignas. ¿Cómo ven todos estos números? Que bueno, reventamos de números. ¿Les parece que es un buen comienzo para el universo DC? ¿Creen que esta película va a tener un ascenso, digamos, en taquilla? O sea, ¿la va a romper? Pongan todos los comentarios y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si da la casualidad de que es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas. Hasta la próxima.